Bueno, una alegría compartir nuevamente una tarde con todos ustedes. Yo voy a hacer una breve introducción presentando este ciclo. Años atrás, unos cuantos años ya, en diálogo con el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, desde la pastoral social le dijimos que la riqueza de su pensamiento no se podía perder. Ese fue el resultado de un diálogo que tuvimos nosotros internamente, donde veíamos las distintas cosas que él iba diciendo en distintos encuentros, eventos. Y así surgió, como fruto de ese diálogo, surgieron dos libros: La nación por construir y Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo. Dos libros que muchas de sus temáticas después fueron retomadas en el Magisterio Universal de Francisco. En ese momento, lejos estaba de nosotros pensar que Jorge Mario Bergoglio se convertiría en el primer papa latinoamericano y argentino, llevando a la Iglesia Universal su pensamiento y la experiencia y riqueza de la Iglesia latinoamericana. Al celebrarse los 10 años de su pontificado, hemos querido realizar este ciclo de 3 conferencias para recordar y ahondar en el pensamiento y magisterio universal de Francisco sobre la Iglesia y su misión, expresados en Evangelii Nunciandi, como en el aporte de su pensamiento social sobre la realidad del mundo actual, desarrollados en las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, que abordaremos durante los próximos 2 encuentros, el jueves 10 y 31 de agosto respectivamente. El pensamiento de Francisco es un pensamiento en movimiento, inquieto, atento a las nuevas situaciones y realidades. Hunde sus raíces en la Iglesia del Concilio Vaticano II y en las formas particulares que asumió en América Latina tras Medellín, Puebla y Aparecida. Este pensamiento está asignado por una actitud de diálogo con el mundo. Toma formas coloquiales que buscan construir un puente con la sensibilidad actual y llegar al mayor número de personas y ambientes. Sus enseñanzas, gestos y propuestas constituyen un rico legado y un valioso patrimonio de ideas que van generando y seguirán inspirando nuevas actitudes en personas, grupos y sectores, aunque resulte imposible medirlo o apreciarlo cabalmente en el presente. Por eso de tu pensamiento no se puede perder. La iglesia que nos propone Francisco es una iglesia en salida, nos dice el Evangelii Gaudium, en diálogo que sale al encuentro de cada persona del mundo del que forma parte y donde está inserta como levadura en la masa. Francisco piensa a la iglesia en el mundo, ¿bien? Y en su misión. Y quiero citar algo que él pone en Evangelii Gaudium. Dice: la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Esto lo dice en el Evangelii Nunciandi, citando a Benedicto XVI. Es una expresión de Benedicto XVI. Y a mí me parece, quiero terminar con esta frase, que no es menor. Hay un principio en la filosofía que dice que el obrar sigue al ser. El obrar sigue al ser. Es decir, en definitiva,
hacemos lo que somos. Muchas veces el hacer debería ser expresión de aquello que somos profundamente. Y a veces cuando pensamos y miramos la iglesia y pensamos la misión, la tarea misionera de la iglesia, la pensamos muchas veces con el hacer cosas, con hacer cosas. Y justamente tal vez tenemos que tratar de pensar desde esta perspectiva, que es distinto. No es tanto el hacer cosas, sino el ser, el vivir, el vivir. Y viviendo, la iglesia evangeliza, o lleva o entrega ese tesoro fundamental que tiene, que es Jesucristo. Por eso nosotros, y sobre todo desde la pastoral social, y la iglesia toda, habla de la dimensión social de la evangelización. Fíjense, hay un texto de los Hechos de los Apóstoles que dice que los apóstoles se reunían, los discípulos se reunían para escuchar la palabra, la fracción del pan, ayudar a los pobres. Y después dice hacia el final, y el Señor le agregaba cada día más miembros a la comunidad. Fíjense, la comunidad no creció por el hacer cosas, sino por el ser. Por el ser. Bueno, estas 3 charlas, estas 3 conferencias que vamos a tener, es nuestro deseo que justamente nos ayuden a ser más iglesia y más iglesia en el mundo. A trabajar para ser una sociedad más fraterna, más solidaria, más justa, haciendo nuestro aporte como creyentes desde el Evangelio. Ese es nuestro aporte. Desde ahí nace también toda la preocupación social de la iglesia. Entonces, bueno, gracias por estar presente. Espero que estas 3 conferencias, 3 encuentros nos ayuden a todos y que Dios los bendiga.